Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Estamos aquí en su programa Enfocados. Mi nombre es Denise Colín y como cada semana les agradezco que el día de hoy nos escuchen en este su programa Enfocados, el espacio para los empresarios enfocados en lo importante. Y bueno, el día de hoy me encuentro sola porque vamos a tener esta dinámica los primeros martes de cada mes donde les voy a compartir en un lapso más corto de tiempo información muy valiosa de temas relevantes que a lo largo ya de estos 2 meses que hemos estado compartiendo este espacio, las personas responsables del capital humano en las empresas con las que he tenido contacto o los empresarios con los que afortunadamente me toca trabajar, de repente me han pedido la oportunidad de profundizar más en este tema y el día de hoy en particular es todas las dudas y preguntas que han surgido acerca de la norma 035. Si tú eres responsable de recursos humanos, si eres un empresario con una mediana o gran empresa, seguramente desde hace 2 años has escuchado acerca del tema, ya que es una norma que surgió hace ya en el 2018, este año es el tercer año que estamos ya con este tema en las empresas. Y pues bueno, el día de hoy quiero justamente platicarles acerca de este tema, acerca de dudas que constantemente me han estado preguntando a lo largo de todo este tiempo. Y pues bueno, compartirles también información muy valiosa, relevante y que deben de tener presente todos los responsables de recursos humanos y todas las personas que tienen su empresa y que justamente son responsables de capital humano. Entonces, pues vamos a empezar en forma. La norma 035 es tal cual una norma, es una norma que sale publicada en el 2000, bueno, que desde el 2016 se empieza a trabajar en el Congreso y esta norma tiene como objetivo la prevención de los factores de riesgo psicosociales. Entonces vamos a escuchar un poquito acerca del contexto justamente de esta norma. ¿Qué quiere decir? La norma 035 surge desde hace muchos años a través de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se dan cuenta que muchas de las afectaciones que tienen las personas en su salud son provocados por los altos niveles de estrés que les provoca el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los diferentes países donde la Organización Internacional del Trabajo tiene injerencia, pues se da cuenta que muchos de los estragos justamente en la salud de los trabajadores tienen una razón de ser y es el estrés. A partir de esto, la Organización Internacional del Trabajo denomina a estos factores de estrés como los factores de riesgo psicosocial, es decir, situaciones en el trabajo que puedan estar perjudicando la salud de los trabajadores. Para que se den una idea, esto salió o surge en la Organización Internacional del Trabajo en 1986. ¿Qué quiere decir? La realidad es que esto no es nuevo. Muchas de las veces los empresarios que se han acercado conmigo con esta clase de dudas tienen la percepción que esta norma, la llamada norma 035 en nuestro país, es una norma que surge para de alguna u otra forma castigar aún más a los empresarios, ya que en caso de no tener una correcta implementación en las empresas, pues las empresas se pueden hacer acreedoras justamente a multas. Pues la realidad es que no surge de ahí, como se lo estoy mencionando, pues la Organización Internacional del Trabajo ya desde 1986 se da cuenta de estos estragos en la salud física, mental y emocional en los trabajadores a causa del estrés que les provocan las empresas donde trabajan. Entonces, a lo largo de todos estos años, en otros países, esta clase de reglamentos o de normativas para poder regularizar el efecto del estrés en los trabajadores pues se ha estado llevando a cabo. En nuestro país empezó desde el 2016. En el 2018, en octubre del 2018 es cuando la publicación surge en el Diario Oficial
y se integra la norma 035 como parte de las normas que las empresas tienen que cumplir. Pero aquí es donde justamente surgen las dudas, porque no queda claro bueno, para las personas que no están tan adentradas en esta norma, no queda del todo claro cómo es su cumplimiento, qué empresas están obligadas, cuáles no, cómo es el cumplimiento. Y la intención de este espacio es justamente platicarles un poquito más acerca de esto. Así que si tú eres responsable de recursos de una empresa, si tú eres un empresario que tienes capital humano, no te pierdas este tiempo, este espacio, porque también si tienes dudas, por ahí a través de nuestro link en Facebook que estamos en vivo, podrás hacerlas. De todas maneras, aquí vienen ya varias dudas que me traje de tarea para poder darte información pues mucho más concreta y enfocada a las dudas que muchas personas me han externado en algún momento. Entonces, vámonos con las primeras dudas. Para mí como empresa, ¿esta norma es obligatoria? Y la respuesta es sí. La norma en sus diferentes numerales indica que es de obligación para todas las empresas con personal a partir de un trabajador a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tamaño del número de trabajadores que haya en la empresa, esta se debe de cumplir. La norma segmenta las empresas en 3 tamaños: las empresas que van de 1 a 15 trabajadores, las empresas que van de 16 a 50 trabajadores y las empresas que tienen más de 51 trabajadores. Esos son como los 3 segmentos que señalan la norma en sus numerales, siendo obligatorio para las empresas que tienen más de 16 trabajadores la aplicación de cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial. Si tú te metes a internet y revisas norma 035, seguramente entre todos los buscadores que te aparecerán, o entre todas las indicaciones de buscadores, te va a aparecer en algún momento la norma oficial. Mi recomendación es esa. Siempre que he dado esta clase de cursos de capacitación o ponencias, siempre les comento: busca la norma oficial 035 y descárgala. Ahora, es muy importante que entendamos que, por ejemplo, para las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores, hay un cuestionario que se debe de aplicar para identificar los factores de riesgo psicosocial, y para las empresas que tienen más de 50 trabajadores son 2 cuestionarios o instrumentos que se deben de aplicar. Incluso dentro de la misma norma vienen estos cuestionarios. La norma te da la oportunidad de aplicar cualquier otro cuestionario que te ayude a identificar los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, dentro de la misma norma vienen las especificaciones que estos cuestionarios deberían de cumplir, por lo cual mi mayor recomendación es: no te compliques la vida, aplica los cuestionarios que vienen dentro de la misma norma. Existen empresas, consultorías como es Enfoca RH, que tenemos los instrumentos, sobre todo ya en línea, para que se puedan contestar, y son los instrumentos que vienen dentro de la misma norma para su mayor aplicación y para que realmente los resultados que te arroje estén apegados a lo que la norma te exige. Ahora, ¿por qué entonces se dice que es obligatoria para todos los centros de trabajo, desde un trabajador, y por qué los cuestionarios no se aplican a todas? Porque justamente la diferencia que hace la norma es en las empresas que son muy pequeñas, de 1 a 15 trabajadores, lo que pide es que se aplique una serie de capacitaciones, una serie de instrumentos como buzón de quejas y sugerencias, murales de capacitación, y sobre todo esta norma está muy enfocada a generar una estructura organizacional y procesos de capacitación y desarrollo para los trabajadores. Recordemos que en México en particular los números, las estadísticas son sumamente graves. El nivel de estrés que están teniendo los trabajadores en México nos indica que el 75% de los trabajadores en empleo formal manifiestan tener niveles altos de estrés en su trabajo. Como país estamos únicamente atrás de Japón como país con mayor estrés a nivel laboral, porque pues ya sabemos que muchas veces la cultura que traemos laboral en México no nos ayuda justamente a bajar estos niveles de estrés, al tener
más horas de trabajo, al tener menos vacaciones, y evidentemente la pandemia vino a agravar toda esta situación. Otro número muy importante u otra estadística que debemos de tener en conciencia es que por lo menos el 43% de las personas que trabajan en un empleo formal manifiestan o tienen síntomas del síndrome de burnout. ¿Qué es este síndrome? Se le llama, es el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, que quiere decir que los estragos del estrés que te provoca tu trabajo ya tienen incluso implicaciones físicas, mentales o emocionales en tu salud. Es decir, tu salud ya se está viendo afectada de manera real y tajante por el estrés que te está provocando el trabajo. Entonces, estos números evidentemente son realidad que hoy estamos viviendo en nuestro país y que justamente la norma 035 nos viene o tiene la intención justamente de eliminar o disminuir estos factores de estrés. Como te mencionaba hace un momento, algo muy importante es la intención de poder generar una estructura organizacional adecuada en las empresas y un proceso de capacitación y desarrollo de tal manera que realmente ayude a las empresas a disminuir estos factores de estrés. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas cosas que debes de hacer o aquellos puntos que debes de hacer si eres responsable de recursos humanos o si tienes una empresa con más de 16 trabajadores, sobre todo, para asegurar tu cumplimiento acerca de esta norma? Lo primero que te decía hace un momento es lee la norma como tal. Te vas a encontrar muchísima información en internet, evidentemente de profesionales de recursos humanos que intentamos ayudar a nuestros clientes. Te vas a encontrar un sinfín de cursos, de capacitaciones, de talleres, de libros, etcétera, que te van a dar información y es información muy valiosa y real, pero no hay nada como conocer la información de primera mano. Hoy, por ejemplo, muchas personas profesionales de este campo, consultores de este campo, capital humano o recursos humanos, somos ya expertos en esta materia y seguramente te podremos ayudar. Si tú eres una de estas empresas que hoy busca hacer las cosas de manera autónoma o sobre todo estar seguro de que estás apegado al cumplimiento que esta norma exige, lo primero que yo te recomiendo es descarga esta norma. Si no tienes idea de cómo hacerlo, con mucho gusto mándame un mensajito en cualquiera de las redes sociales de Enfoca RH o las mías particulares y yo con gusto te las comparto, porque incluso ya las tenemos segmentadas por tamaño de empresa, porque la misma norma no aplica en todos los numerales para todas. Identifica el tamaño de tu organización, como te lo decía hace un momento. La norma segmenta per se a las empresas y van del número de trabajadores, como te lo acabo de comentar, de 1 a 15, de 16 a 50 y mayor a 50 trabajadores. Siguiente, si tienes más de 16 trabajadores, la aplicación de cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial o para identificar factores de estrés es obligatoria. En este caso, si tienes, insisto, y voy a recalcarlo, más de 16 trabajadores, estos cuestionarios, la aplicación de estos cuestionarios son obligatorios y por supuesto tener los resultados y de ahí generar un plan de acción es también parte de lo que te exige la norma. De hecho, esta obligatoriedad se hizo ya vigente a partir del 2020, octubre del 2020 ya es obligatorio aplicar estos cuestionarios. Hay empresas que se pusieron muy bien las pilas, que a partir del 2018 empezaron a aplicar este cuestionario, lo cual está muy bien. Pero también algo que nos señala la norma es que estos cuestionarios se tienen que estar aplicando por lo menos una vez cada 2 años. Mi mayor recomendación es aplícalo una vez cada año para que tengas una claridad de si están funcionando los instrumentos de implementación que hayas decidido implementar después de una evaluación, si hay mejoras, es decir, si se ve una mejora en el semáforo de tus trabajadores o si de plano hay que cambiar acción. Capacitación, capacitación y más capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Como te lo decía hace un momento, la norma, muchas cosas de las que procura es que las empresas tengan una mayor estructura, una mejor estructura organizacional, nada del otro mundo. Es una profesionalización que todas las empresas que van en crecimiento deben tener, incluso para soportar su propio crecimiento, pero algo que va a hacer mucho hincapié en la norma y que si tú la lees te vas a dar cuenta de esto, es que la norma te exige mucha capacitación, sobre todo capacitación técnica para los trabajadores que están directamente en producción o atención a clientes y
capacitación para los trabajadores que son líderes de equipos de trabajo, es decir, todos tus supervisores, coordinadores, gerentes, directores que tienen a su vez gente a su cargo y equipos de trabajo a su mando. Parte de lo que te exige la norma es constantemente estarlos capacitando. ¿Por qué? Porque esto no es un secreto. Muchas veces la organización per se no es la que genera el estrés en los trabajadores. Muchas veces son los jefes. Muchas veces son los líderes, y si estas personas no están capacitadas o no son las personas adecuadas para tener equipos de trabajo, probablemente ahí es donde tengas tu foco rojo y ahí es donde tengas los factores de riesgos psicosociales más altos, es decir, ahí tengas un factor que está provocando estrés en tus trabajadores y necesitas identificarlo, y si de plano es la persona adecuada, ayudarla con capacitación, y si de plano no es la persona adecuada, simplemente removerla. Establecer medios de comunicación. Esto que te estoy diciendo son los numerales básicos que te pide la norma 035. Es decir, si tú te das a la tarea de hacer estas o de aplicar estas sugerencias que yo te estoy dando, yo te puedo decir desde este momento que vas a estar en un buen camino para el cumplimiento de esta norma, y esto te va a ayudar no solamente a disminuir los factores de riesgo de estrés en tus trabajadores, sino también te va a ayudar a tener un adecuado cumplimiento de la norma y a disminuir el riesgo de que tengas multas, porque ahorita vamos a hablar de las multas, que son bastante importantes. Establece medios de comunicación, es decir, asegúrate de constantemente estar dando capacitación acerca de la norma per se a tus trabajadores. Puede ser a través de periódicos murales físicos o digitales, como actualmente ya todos estamos trabajando, para que la gente constantemente esté siendo informada acerca de qué es un factor de riesgo, cómo trabajarlo, cómo disminuirlo, qué hacer si tengo un evento traumático severo, que también está tipificado dentro de la norma, y que tú como responsable de recursos humanos o responsable de una organización debes de saber qué se tiene que hacer al momento de que alguno de tus trabajadores sufra algún evento traumático severo. Siguiente es tener sí o sí la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Esta política se encuentra dentro de la misma norma, no te compliques la vida, simplemente hay que aterrizarla para identificar qué numerales que incluye la política aplican o no dentro de tu misma organización, hacer un protocolo de implementación y publicarla de manera accesible para todos tus trabajadores. Insisto, la implementación de esta norma es muy sencilla, son acciones muy sencillas que tú como empresa puedes empezar a hacer y empezar a marcar una gran diferencia para tus trabajadores. Evidentemente también publicar y hacer de acceso para todos tus trabajadores todas las políticas que haya para fomentar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Es decir, a partir de que tengas tus cuestionarios aplicados y si ya viste cuáles son tus focos rojos, a partir de ahí identifica qué acciones y qué decisiones se van a tomar para fomentar un entorno laboral favorable o para disminuir actos de violencia. Hay un apartado dentro de la norma que evalúa si dentro de tu organización se están sufriendo actos de violencia. Si esto llega a ser un foco rojo, evidentemente es algo que tienes que empezar a trabajar desde ya. Y las decisiones o prácticas que tomes que se deban de implementar, es importante publicarlas para que todos tus trabajadores sepan acerca de ellos. Siguiente punto es involucra al personal en este proceso. Tanto si vas a implementar la política de factores de riesgos, de prevención de riesgos psicosociales, debes de tener un comité, no importa si tu empresa es pequeñita, debes de tener la participación de una, dos o más personas, dependiendo del número de trabajadores que tengas en tu empresa, donde los involucres. Es parte del protocolo que nos pide la norma 035 para su cumplimiento. También en temas de capacitación, y aquí viene un tip que yo siempre les doy a mis clientes cuando me dicen, oye, Denise, ahorita temas pandemia, en lo que menos puedo invertirle es en capacitación, o de plano no tengo hoy un presupuesto asignado para procesos de capacitación. Y aquí es cuando puedes empezar a involucrar a todos tus trabajadores. Parte de lo que te exige la norma son capacitaciones técnicas. No hay mejores expertos de todo lo que a nivel productivo, a nivel técnico deban de conocer tus trabajadores
que tus mismos trabajadores. Identifica quiénes son las personas que por actitud y desempeño pueden ser personas que te ayuden a capacitar al resto de tu plantilla, y organiza un plan de capacitación interno que no te va a requerir desembolsar ingresos, que a lo sumo te va a exigir organización y tiempo para esta inversión. Pero de esta manera puedes matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, ya cubrir procesos de capacitación que te exige la norma, hacer reconocimiento a las personas más competentes y con mejor actitud dentro de tu trabajo, que también es parte de lo que ayuda a fomentar un entorno laboral favorable, y por supuesto identificar personas que puedan ser talento a desarrollar dentro de tu misma organización. Más que dinero se necesita creatividad. Siguiente punto, asegúrate de tener una correcta estructura organizacional. Parte de lo que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a crecer es tener una estructura organizacional de tal manera que te permita tener solidez, o tener una base sólida, mejor dicho, para el crecimiento de tu empresa. Si hoy no lo tienes, comienza a hacer. Acércate a un experto que te pueda ayudar a profesionalizar tu empresa, a implementar una estructura organizacional adecuada, y esto te va a ayudar no solamente con el cumplimiento de la norma, sino también a desarrollar al talento de tu empresa y permitir el crecimiento para la misma. Evidentemente, implementa. Si ya tienes los cuestionarios respondidos, y a lo mejor eres responsable de una organización y en algún momento le invertiste a este tema, asegúrate de saber cuáles fueron los resultados y sobre todo en qué focos rojos son en los que tienes que empezar a trabajar. Es parte de las mayores recomendaciones que yo te puedo hacer. Algo muy importante es saber que parte de lo que está provocando el estrés en los trabajadores está siendo la falta de reconocimiento, la falta de desarrollo, la falta de atención a sus propias necesidades. E insisto, algo que lo vino a agravar sin duda fue la pandemia, porque hoy hay muchas personas que están trabajando desde su casa, que sienten esa desconexión con sus jefes, con la empresa, porque no están teniendo el contacto directo con la empresa que estaban teniendo todos los días, y esto genera evidentemente incertidumbre, el no saber cómo va la empresa, a dónde va, qué se tiene que hacer, qué tan seguro o estable es su trabajo o qué tanto no lo es. Sin duda son factores que incrementan el estrés en tus trabajadores y puedes poner mucha atención para disminuir los mismos. Estos son los puntos que yo te quería compartir. Como te lo comentaba, esta clase de prácticas que vamos a estar haciendo en Enfocados van a ser temas mucho más cortitos, sobre todo los primeros martes de cada mes, pero sobre todo con mucha información muy valiosa para ti, para tu organización. No le tengas miedo al cumplimiento de la norma, a la implementación de la norma 035, que es este tema que tocamos el día de hoy. Y aquí me están preguntando por WhatsApp, las multas, habla de las multas. Y esto regularmente es un tema que yo trato de evitar con mis clientes porque no los quiero asustar, pero tampoco se los podemos ocultar porque es una realidad. ¿De qué van las multas? Si en algún momento se identifica que alguna empresa no está cumpliendo con la implementación de esta norma, las multas van desde 4,000 pesos hasta 400,000 pesos por empleado. Créeme que por muy cara que consideres que sea una implementación, no lo es tanto como una multa por no hacerlo. Entonces, mi mayor recomendación es implementa. Si tienes duda, acércate con expertos. Nosotros en Enfoca RH es un proceso que hacemos, que ya conocemos desde hace varios años, que hemos estado implementando con varios de nuestros clientes y que afortunadamente siempre ha funcionado de manera óptima, tanto para el cumplimiento de la norma como para realmente reducir los factores de estrés que existen en la organización, y estaremos encantados de ayudarte. Entonces, por mi parte, creo que por ahí hay un par de dudas más, déjenmelo. Por mi parte, en este momento sería prácticamente todo lo que yo te puedo compartir. Por favor, cualquier duda que tengas acerca de la norma 035, cualquier otro tema, o si quieres que profundicemos en algún otro tema para que tu organización o tú como responsable de recursos humanos tenga mayor atención a esos temas, mayor capacitación. Recuerda que este espacio es para ti, así que haznoslo saber a través de nuestras redes sociales.
Le agradezco a Cristina Pineda y a Manuel Colín los saludos para el programa. Les agradezco mucho sus comentarios. De verdad, todo el tiempo lo estamos atendiendo y también por WhatsApp lo que nos escriben para las dudas. Recuerda, todo lo que quieras saber acerca de las mejores prácticas para la gestión de capital humano, lo podemos abordar aquí en Enfocados. La próxima semana tendremos a una especialista en prácticas de movimiento en el trabajo para evitar lesiones, que justamente es parte también de lo que la norma nos exige. Una excelente fisioterapeuta nos va a visitar la próxima semana, así que te estaremos esperando aquí, porque también son prácticas que te ayudan a mejorar la gestión de tu capital humano. Y por último, recordarte nuestras redes sociales, tanto de Radio Empresarial Querétaro, que así lo encuentras en Facebook, en Instagram, ya también estamos en LinkedIn y en YouTube y Spotify. Son también canales donde se repiten estos programas que escuchas cada semana, no solamente Enfocados, sino toda la gama de programas que encuentras dentro de Radio Empresarial Querétaro, los encuentras a través de estas redes sociales. Recordarte también a través de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, es parte de las redes sociales que constantemente nos están compartiendo información muy valiosa a través de estos programas que se transmiten en Radio Empresarial Querétaro, y nuestras redes sociales, Enfoca RH, que somos una consultoría de recursos humanos, nos encuentras en Facebook y en Instagram, y a mí como Denise Colín 2021. Te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Si no lo escuchaste completo, visita YouTube, visita Spotify, ahí están grabados estos espacios y vas a encontrar muchos más de temas muy interesantes que se comparten semana a semana a través de esta plataforma. Te agradezco mucho, me despido, mi nombre es Denise Colín. Visítanos en Instagram y en Facebook en Enfoca RH para saber más acerca de este tema, norma 035. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.